dice, digo. Listo. Muy buenos días, amigos de Tona, que nos ven y nos escuchan en toda América, desde Canadá hasta allá abajo, Chile y Argentina. Y también puedo ya compartir con ustedes la noticia de que tenemos también seguidores en Europa. El día de hoy damos la bienvenida y agradecemos su presencia a nuestro buen amigo y ex alumno de la maestría en dirección de campañas electorales, Asael Mancillas. Mucho gusto verte, Asael. Qué gusto saludarle, qué gusto saludar a todo el público que nos ve, el nuevo público que tenemos en Europa, qué elegantes, pero las plataformas digitales nos ayudan muchísimo a llegar a otros destinos que muchas veces humanamente era imposible. Saludos a todo el público que nos está siguiendo y que, bueno, semana a semana y día a día ve toda la información que se da en esta gran plataforma. Me da gusto, Asael. Bueno, pues le recuerdo a la audiencia que, si mal no me acuerdo, tuvimos una conversación con Asael que fue hace como 2, 3 meses, exactamente no recuerdo la fecha, y él generosamente nos platicó lo que estaba haciendo en aquella ocasión para la recolección de firmas, con el objeto de que se llevara a cabo el proceso de consulta ciudadana, tal cual lo establece la Constitución y la ley reglamentaria correspondiente. Evidentemente la recolección de firmas fue todo un éxito. Creo que se llegaron a recaudar cerca de 10 millones de firmas. 11, bueno. Uno que otro muertito, sí, y uno que otro duplicado ahí, todo lo que sea, pero a final de cuentas rebasó la cantidad que exige la ley, que es de 2.7 millones de firmas. O sea, prácticamente se juntaron 5 veces más de lo que se ocupaba, repito, irónicamente, quitando los muertitos y las duplicaciones y todo ese rollo, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Asael, por favor. Este es es abierto totalmente. Por supuesto. Aclarando el tema de los muertitos, bueno, obviamente hay errores, obviamente entendamos que mucha gente falleció durante el proceso y bueno, hay gente que se le recaudó su firma y tenía más de 70, 75 años. Fuera de eso, 80 es gente que obviamente por temas de salud, COVID, pandemia, pues obviamente no, también sufrió el deceso. Pero bueno, el INE se encargó de hacer una limpieza y por supuesto nosotros también, para terminar con casi más de 11 millones de firmas. Obviamente, digo, en Nuevo León fue una entidad donde tuvimos arriba del 117% de la meta programada y hubo entidades como lo fue Veracruz, Oaxaca, Estado de México, donde tuvimos arriba del 900% de la participación esperada en la meta que teníamos nosotros fijada para llegar a los 2.8 millones de firmas al nivel nacional. Pero efectivamente, lo superamos 4 veces más, perdón. Entonces, esto nos ayuda a demostrar que hay mayor participación. Obviamente, teníamos una campaña muy limitada y el INE no nos ayudaba. Hoy celebramos que el INE está promocionando el contexto de revocación a su forma y en sus tiempos, pero lo importante es que está dando la oportunidad que el ciudadano conozca que esta herramienta nos va a servir para futuros sexenios, tener la oportunidad de poder dar continuidad o cesar a los malos gobiernos. Y ojalá este ejercicio que hoy vamos a vivir el 10 de abril podamos llevarlo a rangos estatales para que podamos beneficiar a los ciudadanos. Hay cierta inestabilidad en tu conexión de internet, pero bueno, ya se restableció. Efectivamente, nada más un apunte. Y como fui tu maestro, pues ya me conoces. Claro. ¿Verdad? La cantidad de difuntos que se incluyeron en la lista
de 11 millones, si mal no me acuerdo también, andaba alrededor de 12, 15 mil personas que habían fallecido y que estaban incluidas en la lista. Pues yo no dudo, no dudo que haya habido en el Inter algunos fallecidos. Lo que sí se me hace muy extraño que haya sido tantos. Nosotros como organización en que siga la democracia detectamos casi 1,600 personas, las cuales retiramos y evaluamos. Obviamente, eso nos pudo haber fugado alguna que otra dentro de esos, porque pues, es humanamente imposible que en un equipo de menos de 100 personas detectar en ese momento, obviamente, de oficina, porque somos muchísimos más en el país. Estoy hablando de noviembre del 2021. Entonces, detectamos esa cantidad y tratamos de reducir y obviamente no entregar eso al INE. Cabe aclarar que no somos la única organización que entregó firmas, somos la que mayor aportó, pero no podemos adjudicarnos nosotros pues las personas fallecidas. Digo, obviamente entiendo que hay gente que quería quedar bien con el contexto, se querían subir al barco y lo hicieron. Obvio, también hay otras organizaciones como Frena que también sumaron firmas y que, por supuesto, no aludo a que ellos también requirieron firmas de gente que en este momento dejó de existir, por supuesto. A final de cuentas, ese es un evento ciudadano y la 100%. recolección de firmas no estaba exclusivamente para Morena, sino podía participar cualquier organización que no fuera política, ¿verdad? Claro. Ese era el gran requisito. Sí, por supuesto, muchos ciudadanos afines al gobierno actual, muchos ciudadanos afines al partido, por supuesto, Morena, muchos ciudadanos afines al PT, muchos ciudadanos afines a Fuerza por México, muchos ciudadanos afines a disidencia, al gobierno. La intención es tener el proceso, lograr lo que ya es una realidad y ya la ciudadanía el 10 de abril decidirá si quiere que continúe la presidencia de la República en manos de Andrés Manuel López Obrador o que se le revoque por pérdida de confianza. Eso ya estará en las urnas. ¿Qué nos sirve? ¿Con qué si estamos contentos? Con que cada día más hay gente que lo entiende. Ejemplo, empezamos hace unos días por parte de su servidor y el equipo que hemos conformado en las diferentes entidades, que comenzó en la segunda circunscripción y hoy ya está en todo el país, hacer activaciones y aprovechamos los momentos de flujo continuo como lo es cuando salen del trabajo, cuando van al trabajo, en muchas dependencias. Un ejemplo, en Monterrey estuvimos haciendo actividad en Aztlán, en el Metro Sendero Escobedo, en León estuvimos en Silao, en el área de Sigue inestable tu conexión de internet. No se te entendió la última parte, Asael. Sí, es que voy en carretera, que estoy pasando porque no lo entendían en puntos más nutridos, así sean mercados, pues estamos explicando voz a voz, uno a uno, en qué consiste este proceso democrático para que la ciudadanía lo entienda. Y ha sido muy funcional y ha sido muy participativo, sobre todo en estados donde no hay afinidad tanto a la cuarta transformación que hay. Cabe aclarar, y usted ya lo dijo, somos afines y sumamos y queremos seguir sumando al proyecto de nación. En este sentido, por ejemplo, aquí es como Nuevo León, Jalisco, perdón, León, Tamaulipas, Coahuila, ha sido muy funcional hacer este tipo de actividades porque el ciudadano de a pie y de mediana estatus social entiende que es un proceso que le va a servir para futuro. Y eso nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos haciendo la tarea que corresponde. No solo que insiste en apoyar e impulsar el proyecto, sino volverlo, como lo dice, ciudadano, democrático y participativo. Creo que la vida cívica es lo más importante que le da valor a un país y creo que esto nos puede ayudar a generar más activismo y más participación, no solo en esta consulta, sino en las que se vengan. Y es crear una cultura para que el ciudadano tenga voz y voto decisivo en miles de acciones que tengan los gobiernos
de cada país. Y por supuesto, a nosotros lo que nos compete pues es México. Bueno, como buenos norteños, mi querido Asael, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Échele. ¿Verdad? Claro, con gusto. Porque eso nos distingue a nosotros de hablar con claridad. Como es en el norte. La Constitución habla de revocación de mandato. Así si es. la ciudadanía le pierde la confianza al titular del Poder Ejecutivo. Esta es una premisa fundamental, ¿verdad? Ajá. Entonces, bajo esa premisa, Asael, qué curioso, sorprendente, ¿por qué entonces los simpatizantes de Morena, en primer lugar, acudieron eficientemente a recolectar las firmas para que se llevara a cabo este proceso de revocación, y ahora lo están promoviendo cuando es para pedir que se vaya? Eso todavía yo no lo entiendo, ni mucha gente lo entendemos. Claro, creo que es parte del contexto y que posiblemente la interpretación no es la correcta en muchos de los casos. Y lo entiendo, obviamente es un artículo y cada quien lo interpreta como a su raciocinio. No, perdóname, es un artículo constitucional aprobado por los diputados de Morena y de la oposición. Claro. Es más, bueno, te lo confirmo con el siguiente dato. Esta reforma constitucional sacó 437 votos a favor. A favor. Sí, ha sido una de las iniciativas provocadas por el presidente López Obrador y el partido Morena, que ha unificado más a todos. Entonces, no hay interpretación, es revocación. Es revocación porque así se le determina y se llama el término. Pero recordemos que en unas promesas de campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se sometería a una consulta ciudadana si al ciudadano mexicano no le gustaba su forma de gobernar. Y así a partir de ahí se crea todo este proyecto. Creo que él está cumpliendo al nivel legislativo y ejecutivo con una de las acciones que él de forma expresa hizo en su campaña. Y hoy de forma afirmativa la estamos viviendo. Creo y entiendo que de forma estricta la palabra revocación pues te dice que es quitar, retirar. Eso es el calificativo que le podemos asignar. Sin embargo, entendamos que hay una segunda pregunta, que es que continúe por el trabajo definido. ¿Me explico? Entonces, bien definido, bien desempeñado, perdón, que es el común denominador como lo entiende el ciudadano común. Y esta es la oportunidad. Ese fue un añadido muy talentoso, fue un añadido muy inteligente y talentoso de Ricardo Monreal, y que después fue ratificado en la Suprema Corte de Justicia, lo cual pues está bien, ya no está sujeto a discusión, ¿verdad? Esas son las reglas que hay, ¿verdad? Nada más que en el caso específico de los simpatizantes de Morena y del presidente López Obrador, no hablan de revocación. En su publicidad que ustedes reparten, hablan de ratificación nada más, porque así les conviene. Fíjense que fue un contexto calificativo que se dio, que se le quiso denominar al principio del proceso que llevamos nosotros. Obviamente la autoridad competente nos indicó que modificáramos y tal cual acatamos la resolución y lo modificamos. Modificamos la palabra y utilizamos tal cual lo dicta la Constitución y obviamente nos dicta la ley para llamarlo revocación. Eso nos ayuda a que la gente lo entienda. ¿Cuál ha sido la tarea? Explicarles en qué consiste, como lo acabo de decir hace rato. Y yo sé que, como lo dice usted, los simpatizantes de Morena, pues bueno, impulsan, por supuesto, porque es parte de los compromisos de la Cuarta Transformación tener esta consulta y ya será una realidad. La chamba es hoy salir a que se ratifique, o más bien a que se dé la confianza, aunque el término sea revocación. Recordemos que somos un país de usos y costumbres y de esa manera es como funciona el mexicano, entendiendo y utilizando términos coloquiales y con los usos que se le da en cada región. Entonces, aludiendo y aprovechando esto, pues nos sirve para que el ciudadano lo entienda. La tarea real es explicarle cuál es el formato del término constitucional y por qué el nombre tal cual viene expreso así, pero también para qué sirve, para qué funciona y en qué nos puede servir más adelante futuro en los siguientes sexenios. Hoy la tarea es que el ciudadano conviva. Mi querido Asael,
Entonces, como dice el señor presidente, no somos iguales, pero muy parecidos. Creo que todos. ¿Verdad? Creo Porque que a final de todos cuentas, en todos los gobiernos, mi querido Asael, tú lo sabes, y eso lo hemos platicado tú y yo en N cantidad de veces, en todos los partidos que han pasado por Palacio Nacional, se ha manejado este tipo de lenguaje, ¿verdad? Bueno, pero es que es para explicarle a la gente y los programas sociales pues, son para beneficio de ellos, pero que lo identifiquen con el presidente. Esto ha sido en el PRI, en el PAN y ahora en Morena. Entonces, eso de que somos diferentes, hijo, no somos iguales, pues a mí, está bien, no somos iguales, pues están bien parecidos. No son Yo diría gemelos. que la sistematización gubernamental y la forma de operar siempre será dirigida al ciudadano, al electorado, y tiene que tener muchas similitudes. Si no, jamás tendría valoración y jamás Sí, tendría una evaluación de los gobiernos. Esa es la realidad. es el famoso clientelismo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que existe. Claro, claro. Bueno, oye, hay dos temas que son muy importantes y que desde que anuncié que te iba a entrevistar aquí empecé a recibir algunos mensajes. No creas que todos son en contra, me quedas a él, no lo son. Hay Yo muchos, espero todo lo contrario, hay échenmelo. muchos a favor también, Muchas gracias. Detona es un sitio de noticias abierto, democrático y libre de expresión, ¿verdad? Bueno, el primero es el siguiente. ¿De dónde rejijos sacaron tanta lana para esa cantidad de panorámicos y de stands y la cantidad de gente que se mueve? Porque, oye, a mí me ha sorprendido que un movimiento ciudadano tenga esa capacidad. No conozco ninguno. Es más, ni el de Gilberto Lozano, que se supone que es el de los fifís. Entonces, ¿de dónde salió esa lana? Platícanos, Asael. Te diría Gilberto Lozano, tengan para que aprendan, nos organizamos más, trabajamos más, constituimos una C que tiene mayor impacto que la propia votación del PAN y del PRI. El PAN en la elección posterior acaba de sacar 8 millones, el PRI casi 7.9 millones de votaciones, de votantes, en la votación, perdón, con votantes que se supone que simpatizan o son afines a cada uno de los partidos. Y el PRD sacó casi 1 millón. Entonces, sí sé que sorprende, sí sé que dicen cómo lo hicieron. Pues es organización. Creo que quien lidera este movimiento nacional y quien nos mueve en esta cuarta transformación es Andrés Manuel López Obrador, y no ha habido nadie mejor que nos haya enseñado a organizarnos para poder cumplir tareas que son ciudadanas. La lana, ¿de dónde vino? No, sencillo, todo el mundo aportó. Digamos, yo como ciudadano pongo mi casa, pongo la casa de mi mamá, la casa de mi hermana y pinto bardas, y es una barda que hace alusión obviamente al contexto de revocación y que queremos que siga trabajando. ¿Y los panorámicos quién los pagó? En Nuevo León no tenemos. En Coahuila hay pocos. Los demás obviamente son aportaciones ciudadanas, digamos, y obviamente me imagino que es la pregunta de muchos, ¿por qué tantos y por qué en esas entidades? Bueno, supongamos en el estado de Morelos, cualquiera se mete a cotizar, un panorámico te cuesta 12,000 pesos a comparación de los 29,000 que te cobran en Nuevo León. En Tamaulipas un panorámico te cuesta 21, cuando en Campeche el costo del panorámico es de 11,790 pesos. Es muy variable y obviamente son aportaciones que creo que por familia lo pueden hacer, dependiendo de la entidad federativa. ¿Y por qué la dirección de, ¿cómo se llama?, de inspección y auditoría del INE no ha podido, por más que le preguntan a ustedes que acrediten quién está pagando los panorámicos, ha sido opaco, ha sido total opacidad? Sí los hay, de hecho, sí se le ha entregado tan así que ellos mismos están auditando, porque esto es verídico, a cada uno de los empresarios por estado que tienen panorámicos. Si hacemos ¿Y son nada más empresarios? ¿Por qué nada más empresarios? Concluyo, es que déjeme terminar. El contexto es, en Nuevo León tenemos un ejemplo. Yo quise intentar rentar uno para donarlo y la empresa me responde que el INE no le permite rentar por problemas de fiscalización y auditoría. Entonces, a quien quisiera hace 3 semanas rentar un panorámico en Nuevo León, en Coahuila, en Durango o en Tamaulipas, las empresas recibieron una carta del INE donde el INE les pide N cantidad de requisitos para poder rentarle a cualquier simpatizante de este movimiento. Es un requisito de ley como proveedor del INE. Pero ya lo son.
Eso es general. Pero ya, no, pero ya lo son gente que está de alta en el padrón de proveedores del INE. A ellos les llegó esta carta. Entonces, el INE está coartando en este momento la posibilidad de que yo como ciudadano, con la intención de apoyar este movimiento, contrate yo un panorámico. Y eso es verdad, nos está limitando. Y está bien, a lo mejor ellos con eso, la unidad de fiscalización del INE alude a que con eso va a tener un control mayor de todo lo que se está gastando. El Pero problema tú es crees que... que, yo digo, honestamente, creo que es un proceso tal cual se rige también en las campañas electorales. Es un Es lo proceso de mismo, transparencia. es lo mismo. De hecho, los partidos políticos en este momento están en veda. Así es. Pero en este Entonces, caso, digo, creo que es una, si queremos enseñar a la ciudadanía que este es un proceso ciudadano transparente, equitativo, justo, pues yo creo que también tenemos que todos que ser iguales, parejos, ¿no crees? claro, claro. Y yo invito a que el INE solicite a cada ciudadano que realizó su pago de panorámico en los estados, que todavía fue permitido, porque, insisto, ellos coartaron la libertad de que nosotros como cualquier persona contratáramos una publicidad de esa dimensión, pero con quien exista, que lo haga. Hay un entendimiento y hay un raciocinio. Si esto lo manejáramos como una campaña, el INE obviamente tiene que tener a todos los publicistas que se dedican a retar panorámicos detectados en la unidad de fiscalización, pero sobre todo en su padrón de proveedores. Recordemos que cada panorámico tiene arriba un letrero que desde cada elección lo Con un tenemos que número, reportar. Ajá, lo claro, tenemos que reportar ante el INE y ellos también. claro. Triangulamos la información. Las unidades de fiscalización, la unidad de ellos y la unidad de padrón de proveedores ante el INE. Entonces, yo no entiendo por qué el INE no logra determinar y fiscalizar si ellos mismos tienen la cuenta. Ya lo veo como excusa y lo veo más como grilla. Pero bueno, eso es parte de esto. ¿Tú Así de veras crees funciona. que el INE está en contra de AMLO y de Morena? Siento que posiblemente no tengan afinidad como tal, pero creo que puede llegar a la lógica jurídica en muchas de las acciones, como lo ha estado haciendo desde hace un par de meses. Pero es un cuerpo colegiado, no, no nomás es Córdoba o Ciro. Es un cuerpo No, por colegiado supuesto. de 11 consejeros, de los cuales hay muchos que simpatizan con Morena y con López Obrador. Entonces, no, no es a ver, todos a votar en contra de Morena. No, es un cuerpo No, colegiado. creo que el INE, en su capacidad colegiada, determina desde sus diferentes puntos de vista y como dice usted, desde su simpatía con las diferentes actividades y acciones y promociones que se hacen dentro de este gobierno. Y es cierto, digo, la factibilidad de que sea colegiado le permite que no todos estén a favor y muy respetable, si no, no fuera una democracia, por supuesto. Muy bien. Oye, Asael, ¿tú crees que se va a lograr el umbral del 40% del padrón electoral? Ocupamos 38 millones de votantes para Por eso, poder. el 40% de 92, 93 son 38 millones de votos. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Al principio, voy a ser sincero desde mi perspectiva y mi caminar y del equipo. Al principio salíamos y decíamos, está muy cañón salir a sacar 8 millones más de los que sacó el presidente. Pero, en el sentido estricto, salir a informar y explicarle al ciudadano en qué consiste, yo puedo decir que en los últimos 60 días ha habido un despertar de conciencias de qué significa y qué representa la actividad de consulta ciudadana hacia la revocación. Entonces, no veo ningún inconveniente porque los 8 millones que faltan para poder equiparar la votación que Andrés Manuel sacó en el 2018 se den en el país. Esto será una realidad y de verdad vamos a tener un proceso de consulta democrático no solamente interesante, sino el más grande de toda la historia del país. Muy bien. Tú sabes que en la Escuela Superior de Procesos Electorales tenemos maestros de todos los partidos políticos, alumnos de todos los partidos políticos, y tu servidor promovió ahí un ejercicio que lo voy a compartir contigo. Por favor. Ahí te va. El 10 de abril es Domingo de Ramos. Es una fecha muy Empiezan las difícil. vacaciones. ¿Eh? Empiezan las vacaciones. Y a mucha gente, y este es un dato también oficial, solamente 2 de cada 10 les interesa la política.
Solamente 2 de cada 10, ¿verdad? Es un Claro, y dato eso me real. encanta. Y Eso más es en un el dato orden. real, ¿verdad? Bueno, entonces, para empezar, ese ya es un obstáculo para lograr una cantidad importante de afluencia a las casillas. Muy bien. Debido a la reducción de asignación de recursos de la Cámara de Diputados, principalmente, y debo decirlo, de Morena y sus aliados al INE, se redujo de 3.7 o 3.8 millones de 3.800 millones de pesos de presupuesto para llevar a cabo el proceso de revocación, de acuerdo a cómo se establece una elección nacional. Y se le entregaron nada más, creo que 1.600 millones de pesos. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Eso trajo como consecuencia que el INE tuviera que hacer números y todo una bola de malabares, y se van a instalar 57,000 casillas. 57,000 casillas que se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, son Sí. 10 horas de votación. De acuerdo al INE, y además debo decirte que esta información me la pasó también un distinguido, que no voy a decir el nombre, un distinguido miembro de tu partido, Morena, en las casillas más eficientes, el promedio de tiempo de votación, en promedio, es 2.5 minutos por voto, ¿verdad? 2.5 minutos por voto. Entonces, el ejercicio que hicimos teóricamente, vamos a suponer que va a fluir la gente ordenadamente, tipo Alemania, tipo Dinamarca, todos muy ordenaditos y van a ir, ¿verdad? Vamos a suponer que 1 minuto por votante. Serían 60 votos por hora. Si esto lo multiplicas por 57,000 casillas, te va a dar 33 millones de votos, nada más. O sea, son matemáticas y es cuestión de tiempos y movimientos. Entonces, por eso yo tengo mis serias dudas de que esto se pueda lograr. Ojalá, ojalá. ¿Tú qué opinas? En el sentido estricto de los números que me dan y de la matemática que es pura y no falla, yo aludo simplemente a que el compromiso en las diferentes entidades no es igual. La costumbre y los usos que sean para cada elección, dependiendo de cada regionalidad que tenga, vamos a decir, Campeche, eh, Tlaxcala, Puebla, obviamente tendrá una movilidad, creo, diferente por la participación que existe. Entendamos que ninguna casilla realmente, y eso es una realidad, porque es un vicio que tenemos en el país, se abre a las 8 de la mañana. Supongamos, yo Y también que no aludo se a que, abre. no, no, o sea, Normalmente abren pasa, más tarde, ¿verdad? claro, y obviamente en este momento tenemos una reducción basada a, 50, a un porcentaje diferente a una elección normal. Esperando que arrancara entre 9:30 de la mañana, si bien va en ciertas zonas del país, yo también aludo a esos números. Sin embargo, digamos que aunque el tiempo nos dé esa numerología, cabe aclarar que aunque cierran a las 6, yo quisiera pensar y confío en cada presidente de casilla en que le permita continuar votación a las personas que se encuentren dentro de la fila por Eso respeto. está por ley. Eso no O hay sea, duda. eso nos da un margen que no me da a lo mejor la votación para alcanzar 5 millones más, a lo mejor sí, pero es una moneda en el aire que creemos que va a suceder, que Muy estamos bien. pensando en que después de las 6 de la tarde esto nos pueda suceder. En el tiempo también que se tarde cada persona con la numerología que me da para votar, suponiendo que me tardo 1 minuto, por más rápido que yo lo haga, nos Lo da cual tú margen bien a que sabes más, que está bien caón, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno, es parte del te lo quise tradicionalismo. compartir porque creo que es una información muy importante para quien ha participado como tú en esta consulta, en este proceso de revocación. Muy bien, la Claro. última pregunta, mi queridísimo Asael, porque se acabó el tiempo. Muy bien. Al final de cuentas, los números que salgan, no va a ganar revocación. Eso sería utópico pensar que así fuera, ¿verdad? Entonces va a ganar ratificación.
lo cual pues eso le va a llenar, va a ganar la permanencia, va a ganar la permanencia. Ratificación, Es lo que en el texto ¿cómo se llama? De la boleta dice ratificación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir continuación? Que no la necesita, porque a final de cuentas, él termina su periodo el 30 de septiembre del 2024. Entonces, se están gastando 1,600 millones de pesos nomás para que el presidente diga, ya ven cómo sí me quieren, ya ven cómo sí soy el mejor presidente. O sea, yo creo que hubiera sido preferible que este dinero se asignara a otra necesidad, a cubrir otras necesidades de nuestro país. Pero bueno, el presidente va, te puedo asegurar, y aquí lo someto a una apuesta contigo, que el día 11 de abril el presidente va a estar eufórico y va a decir, ya ven cómo los fifís y los conservadores no pudieron, el pueblo libre y sabio es el que sí sabe y está diciendo que me quede y estoy muy contento y me voy a quedar. Pues de todos modos iba a quedar. ¿Sí o claro, no? Claro, por supuesto, eso va a pasar. Sin embargo, yo tengo otra perspectiva. Es más, hasta dos perspectivas más. ¿Por qué? Porque si lo vemos realmente como algo que nos va a heredar este gobierno para poder utilizarlo a posteriori y a futuro, creo que fuera de estos 1,600 millones que parecieran que están gastados en algo que no es utilizable o no es real, creo que realmente sí nos va a servir y vale la pena esto si lo desglosamos a 50 años. Es un gasto que se va a hacer, que nos va a servir muchísimo para futuro. Fuera de la euforia, fuera de la emoción del presidente, fuera de que el día 11 de abril salga a decir que lo quieren todos los mexicanos y que obviamente tiene que quedarse y le ganó el conservadurismo, que eso va a pasar, por supuesto, pero creo que verlo desde una perspectiva de un uso común que nos va a servir para el día de mañana, creo que vale la pena gastar estos millones para poder tener más democracia participativa, pero sobre todo para que nos volvamos conscientes y que pasar de 2 personas que les interesa la política, llegamos por lo menos a 5. ¿Nos va a costar mucho tiempo? Sí, pero creo que va a seguir sumando. Y esto es parte de hacer conciencia, porque a lo mejor la gente piensa que va a salir a votar nuevamente por Andrés Manuel, pero lo que va a pasar es que van a saber qué significa una consulta, para qué sirve y en qué nos puede servir más adelante, y cuáles son los efectos y causas que se da al hacerlo. Mi estimado Asael, como siempre, aprecio mucho tu generosidad, tu tiempo y compartir contigo estas ideas, estos conceptos, que estoy seguro que no muchas gentes de Morena lo hacen públicamente y por eso yo te felicito. Tienes esa capacidad democrática de confrontar ideas y de poder aceptar preguntas que son duras. Y sobre todo hay algo que antenoche lo viví muy, muy interesante, nomás como comentario final. Hice un debate entre dos distinguidos personajes de la política. Ya está en YouTube, te lo mando al ratito. El maestro Jorge Salazar, que tú lo conoces, claro, ¿verdad? Él apoyando que sí hay que participar, ¿verdad? Y, de hecho, nos mandó 15 puntos. ¿Perdón? Sus 15 de hecho, puntos. él propone 15 puntos. Así es su campaña de participación. Y por otro lado, la contraparte es la promoción de las urnas vacías, ¿verdad? Oye, fue un debate intenso, ¿eh? Un debate profundo. El de las urnas vacías fue el maestro Francisco Torres Landa. Ya. ¿Verdad? Fue un debate intenso, créemelo, intenso, bien argumentado, bien estructurado. Pero lo que más me satisfizo, y es lo que me quedo el día de hoy, con la plática contigo, es que pudimos platicar, pudimos conversar sin enojarnos, pudimos llevar a cabo una conversación sin descalificarnos, sin decir que son fifís y son conservadores y son chairos. No, una conversación, como lo decía yo en clase, ¿te acuerdas? Logramos elevar el nivel de la argumentación y de la plática. Por eso te felicito, mi estimado Asael, te deseo mucho éxito. Y creo que vamos a tener que seguir platicando, hay mucho que platicar todavía, ¿no?
Yo siempre que me dicen eso les digo, ni Fifi ni Chairo, de Apodaca nada más. Eso, me parece muy bien. Un abrazo, mi querido Asael, y seguimos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todo el público que nos está viendo, gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que enviaron las preguntas. Y sigamos trabajando, sigamos haciendo debate, pero que sea democrático a favor de México. No importa que los ánimos se calienten, simplemente es parte de la emoción del ser humano y es como dice usted, conversar y seguir generando más opinión, más perspectivas, pero sobre todo que quien está del otro lado tenga puntos de vista diferentes para tomar decisiones que hagan bien a la ciudadanía y a la comunidad. Muy bien. Gusto verte. Un abrazo, Un nos vemos abrazo. pronto. Gracias.